Bienvenidos todos. Esta conferencia se titula Cargas de construcción sobre losas de concreto reforzado. Ha sido realizada por Jorge Fernando Márquez Peñaranda, quien les habla, Carmen Marina Herrera Buitrago, profesora de la Universidad Francisco de Paula Santander, José Daniel Palacios Pavón, profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander. Los tres profesores hacen parte del grupo de investigación Polímatas, que se dedica a investigar lo que se refiere a aspectos de la ingeniería estructural. Bien, como introducción vamos a hablar de cómo se ha configurado el proyecto y por qué se ha hecho de esta manera. Lo primero que hay que decir es que el proyecto investiga, como yo dice bien el título, lo que es el desarrollo y las posibles consecuencias de las cargas de construcción de obras. Resulta que cuando se está construyendo un edificio, una casa, en la medida en que avanza hacia arriba la construcción, se desarrollan unas cargas que normalmente no se consideran en el diseño, que son las cargas que tienen que ver con los materiales acumulados que van a servir para los muros, con cierto tipo de formaletas, con cierto tipo de andamios, como se ven en la imagen. Y esas cargas de construcción pueden ser bastante importantes. Estas cargas pueden afectar la calidad de los elementos estructurales porque, por ejemplo, en el caso del concreto reforzado, el concreto va ganando resistencia en la medida en que va pasando el tiempo. Y cuando se aplican esas cargas muy temprano, entonces esa resistencia no es suficiente y lo que es la rigidez, o sea, la baja deformación, tampoco es suficiente. Entonces pueden aparecer unas grietas o incluso pueden aparecer algunos vestigios de pérdida de resistencia desde el principio. Las cargas de construcción usualmente son temporales y, por ejemplo, representan algunos ejemplos el personal de obra, los señores que trabajan en la construcción, los equipos y materiales acumulados, las deformaciones y agrietamientos tempranos se van desarrollando por estas cargas, como ya lo dije. Lo que queremos en el proyecto es observar, cuantificar y modelar esas cargas de construcción que se generan sobre losas de edificaciones en la ciudad de Cúcuta. Dentro de los objetivos tenemos como un objetivo general contribuir al conocimiento de esas cargas de construcción, las cuales no se consideran normalmente en el diseño de esas losas de los edificios y tampoco en su efecto sobre columnas, muros o vigas. En los objetivos específicos tenemos estudiar las características de cargas de construcción que se extraen de imágenes. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes de fotografía, más de 10.000 de una segunda selección, porque eran realmente casi 30.000, pero más de 10.000 de una segunda selección que después se filtran. Procesamos esas evidencias, que pueden ser varios tipos, como ya lo comentaré, y delimitamos y diseñamos el tratamiento numérico que se le puede dar a esas evidencias, digamos fotografías o similares. Ajustamos un modelo descriptivo de las cargas de construcción. Procesamos y expresamos resultados del estudio mediante lo que es la matemática, sean ecuaciones o sean gráficas. La metodología primero pues consistió en buscar qué había sobre cargas de construcción, lo que es el estudio del estado del arte. Después vamos a hacer un acopio para las fuentes primarias, lo que se refiere a buscar fotografías, imágenes y videos, principalmente fotografías. Recolectamos los planos de las obras donde están esas fotografías, donde han sido tomadas esas fotografías. Recolectamos también la programación de obra de esas mismas obras. Buscamos bitácoras para estudiar cuál ha sido pues, los comentarios que se han dejado en obra y preguntamos a las personas que han participado en las obras sobre esto de cómo se desarrolló la parte de la disposición de las cargas de construcción. En el acopio para fuentes secundarias tenemos los estudios previos, por ejemplo, que se ha encontrado en literatura de otras partes que se hayan evaluado cargas de variables temporales de construcción. También estudiamos lo que se refiere a la matemática de la estadística, específicamente el enfoque probabilístico
para poder llevar todo el bagaje numérico que tenemos de los datos a una expresión que sea general. También tenemos las normas, porque hay unas normas, aunque pues se consideran insuficientes para el caso de lo que se está encontrando, pero están esas normas también de referencia. En la metodología también hemos hecho un filtrado de imágenes, información relevante de las que de lo que ya describí en la diapositiva pasada. Entramos a una definición de variables y unidades relevantes, porque hay que definir si las cargas que se dan en kilogramos hay que darlas en metro cúbico, en metro cuadrado, por metro lineal, y convertir todo a cargas por unidad de área, es decir, a cargas en kilogramo por metro cuadrado. La definición de parámetros básicos también para la extracción de carga, es que es importante que tengamos en cuenta cuando analizamos la fotografía, por ejemplo el área que se puede extraer de la fotografía, por ejemplo la altura de los elementos, la coloración de los elementos, lo que se refiere a la disposición en el área. Por otra parte están las mediciones sobre esa imagen y calificación de otras fuentes. Entonces esto es muy importante porque cada fotografía hemos tomado ya unos números que son los que se usan para calcular las cargas de construcción. Hacemos un procesamiento estadístico de esa gran cantidad de datos. Perdón. Hacemos un modelado del pronóstico usando la teoría de la probabilidad con un modelo heurístico para lo que se refiere a las cargas medianas y a las cargas máximas que podemos esperar. Llevamos toda una representación matemática en curvas, en algunas ecuaciones, y hacemos una interpretación de resultados dentro de esa metodología. Ahora, los resultados que llevamos hasta ahora se están consignando en un libro de investigación que esperamos sea publicado el próximo año. Lo que se observó también es que existe una muy alta variabilidad en las principales variables que son la carga y el área. El coeficiente de variación puede estar alrededor del 90% como se ve acá. También se ha encontrado que las cargas de construcción que más generan valores o demandas sobre la losa, principalmente está la acumulación de acero, sea en formaletas o sea en acero figurado, ¿no? En acero de refuerzo. También están los escombros que se dejan sobre la losa y los almacenamientos de agua que se usan para las mezclas. Las cargas de construcción se está encontrando que pueden ser iguales o incluso mayores que las cargas vivas definidas por el código que está vigente. Esto es importante porque habrá que tomar alguna decisión de cómo se debe ajustar el diseño en caso de ser necesario. También tenemos que hay unas distribuciones probabilísticas de las que se ajustaron. Se ha observado que las que mejor ajustan son las de valores extremos, que la edad de carga es variable y las demandas son intermitentes. Entonces cuando uno mira la edad de carga hay una intermitencia a lo que es a lo largo del tiempo. Eso también habría que pensarlo en un modelo futuro que evaluara específicamente esas dos variables dentro de una misma tendencia. Como conclusiones, decimos que en general se cumple lo mismo que la carga viva, que la carga de construcción en la medida en que aumenta el área se reduce y viceversa. También insistimos que es importante incluir cargas de construcción en el diseño. Por otra parte está lo que es el tipo de estructura vertical. Esos efectos están por estudiar. Es una recomendación para un estudio posterior. También es importante estudiar lo que se refiere la incidencia de esas cargas en la rigidez y resistencia que quedan, o sea, la disponible. También hay que decir que la tecnología que se usa en la construcción influye de manera importante en las cargas de construcción, y que la cultura, obviamente, como se hacen las cosas acá, como se hace en otra parte del mundo, pues hace que esas cargas de construcción sean diferentes. Decimos que hay que incluirlas en SR10 de una manera específica, porque es que en SR10 solo cita dos apartes que hablan de cargas de construcción y ninguna es específica. Como referencia aquí tenemos una
gran cantidad de información. Aquí se ha visto cuál es la estadística, las tendencias de los pesos de los materiales, de las personas. Se ha estudiado la historia también de las cargas de construcción. Se ha visto modelos que se han usado en otras partes del mundo para simular esas cargas de construcción. También se han estudiado lo que se refiere a la variabilidad en el espacio, por ejemplo, entre pisos o entre edificios, y en el tiempo de las cargas. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención.